Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, ya sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés. Hoy es un vídeo otra vez de algo distinto, no va a haber introducción, no tiene un contenido especial o que se haya trabajado mucho, simplemente pues eso soy yo contándoos cosas del canal. Y lo que hoy os vengo a contar es cómo va a ser el calendario de directos de la próxima temporada que empieza ya enseguida. Cómo va a ser el calendario en el mes de agosto, ¿vale? Iré poco a poco viendo cómo será el de septiembre. Cuando termine el mes de agosto, seguramente, o a mitad de agosto, determinar el calendario de septiembre, después el de octubre, conforme vayan saliendo básicamente los horarios de los partidos de los equipos aragoneses. Y bueno, también os tengo que decir que lo que os dije en el vídeo anterior sobre el futuro del canal, de que no podría grabar directos con la cámara del móvil, bueno, he encontrado una solución bastante sencilla y podré grabar finalmente con el móvil esos directos. Así que bueno, mejor para todos porque así habrá una calidad uniforme en todo el canal, ¿no? Tendremos el mismo tipo de grabación en directos y en vídeos grabados. Mejor, la verdad. Yo estoy más tranquilo y es bastante más cómodo que grabar con un ordenador. Y en fin, vamos con lo que de verdad importa, que es ese calendario de directos. Y os digo que el primero de ellos será con el inicio de la segunda división. Tanto Real Zaragoza como Huesca juegan el viernes. Creo que es viernes 12, no lo tengo claro. Lo veréis seguramente en el vídeo, en la edición que haga para poneros el calendario, una imagen del calendario completo del mes de agosto. Ahí lo veréis detallado. Como juegan el viernes y el Zaragoza terminaría sobre las 12 de la noche, he pensado trasladar el directo al sábado. Lo haré el sábado a las 17:00, a las 5 de la tarde, hora española. Y bueno, he pensado mejor hacerlo el sábado porque el viernes por la noche prefiero no hacer mucho ruido y que los vecinos se quejen, básicamente. Y también que bueno, que es una hora en la que ya en España va siendo la hora de irse a la cama, vaya, no apetece quedarse ahí trasnochar un poquito, en fin, aunque sea verano. Y bueno, el segundo calendario, o sea, el segundo directo será a partir de las 12 de la noche del domingo al lunes. Es decir, prácticamente inmediatamente después de que acabe el Huesca Cartagena. Empezaremos el directo analizando lo sucedido en ese partido, en el Huesca Cartagena, que será lo más inmediato. Haremos una serie de dinámicas que se repetirán en los directos, ya lo veréis en el primer directo si entráis. Y bueno, también analizaremos por lo sucedido en ese Valladolid Real Zaragoza del viernes, porque de momento solo tendremos esos dos equipos aragoneses compitiendo en las primeras semanas del mes de agosto. Y el tercer y último directo del mes de agosto, todavía no está decidido el horario. Dependerá de si puedo ir a ver el partido del Zaragoza, la Romareda o si no. En caso de que no pudiera acudir, empezaría el directo a las 12 de la noche, del lunes al martes, porque el Zaragoza juega en lunes, prácticamente inmediatamente después de que termine el partido de Zaragoza. O sea, si no puedo ir, pues claro, obviamente lo haré, lo veré en casa y en cuanto termine el partido a los 15 minutos, seguramente ya podré empezar con el directo. Ya os avisaré de la hora concreta, pero seguramente las 12 de la noche es un buen momento para empezar. Y en caso de que sí que pudiera ir a la Romareda, pues dejaríamos el directo para el martes 31 de agosto, último día del mes, y lo haríamos seguramente a las 9 de la noche, ¿vale? 9 u 8 de la noche, no lo tengo claro, hora española siempre. No lo tengo todavía claro, pero como os digo, el horario de ese tercer directo es el único que puede bailar un poco. El del segundo y el primer directo ya son horarios fijos. Y como os decía y os prometí en momentos anteriores del vídeo, os dejo aquí esta imagen para que podáis ver cuándo van a ser esos directos a falta de confirmación de esa tercera jornada de la Liga Smartbank y de que por supuesto no surja ningún imprevisto y de que las negociaciones se rompan en el último momento y no se firme ese contrato. Y bueno, os digo que tenéis que seguir atentos tanto a las redes sociales como al canal, que iré informando en cuanto pueda de cuándo serán esos próximos directos del mes de septiembre y los siguientes meses. Y bueno, a ver si finalmente Tebas nos hace un favor tanto a los aficionados al fútbol como a este canal y deja de programar los partidos de los equipos aragoneses en viernes y lunes, porque la verdad que es bastante latoso tanto para los aficionados como para el canal de que os decía.
Y bueno, con eso terminamos el vídeo. Ya se ha sido cortito, espero que os haya gustado. Compartidlo para que todo el mundo que está suscrito, para todo el mundo que le pueda interesar estos directos, lo pueda ver, se entere de cuándo van a ser y estén aquí con nosotros viendo, y bueno, viendo no, pero analizando lo sucedido con los equipos aragoneses en directo. Nos vemos en el siguiente vídeo.